Muy buenas, gente. Sé que es la primera vez que salgo aquí a pecho descubierto. No creáis que este vídeo va a ser distinto porque os voy a dejar ahora mismo con el tutorial, pero quería compartir con vosotros pensamientos, ¿no? A lo largo del mes y pico, desde el último vídeo, en donde pues no he seguido grabando directamente pues por falta de motivación. No por la gente, porque de verdad me alucina la cantidad de gente que me agradece cosillas que voy mostrando, porque con tanta cosa buena que hay en YouTube, el que todavía pueda yo aportar algo, a mí me deja flipando, os lo digo en serio. Entonces, la falta de motivación es porque al final, pues todos tenemos que buscarnos las habichuelas. Normalmente, pues esto del modelado 3D y todo esto es casi más una afición, no, todavía no es un trabajo, plena dedicación. Entonces, pues claro, llegas al final del día y llegas con pocas ganas, ¿no? De ponerte con estas cosillas. Entonces, lo que quería compartir con vosotros es que todo este tema del modelado, del dibujo, de la animación 3D, de los videojuegos, yo creo que a todos los que estamos aquí nos encanta. Y de verdad disfrutamos trabajando y aprendiendo. Pero llega un momento en el que la motivación no es suficiente, en el que hay que dar paso a la disciplina. Y creo de verdad que uno puede llegar a trabajar de esto, ¿eh? Incluso los que estamos aquí autodidactas totalmente. Pero implica esfuerzo, implica sacar horas de donde no hay, o sea, rascarlas de a veces incluso de tu familia. Entonces, os lo digo esto para que no abandonéis. O sea, cuando alguna vez, porque yo creo que a todos nos pasa, tenéis ese puntito de bajón, subiros de nuevo al caballo y a cabalgar. Somos muchos y yo creo que estamos aquí también un poquito para aprender unos de otros, pero también para motivarnos y sacarnos un poquito hacia adelante. O sea que no os molesto más y ya os dejo con el vídeo. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo de toda la gente que estéis por allí y nos vemos ya en los siguientes. Un abrazo, gente. Bien, volvemos al curro, ¿no? Vamos a volver de nuevo a estos tutoriales de ZBrush. Entonces, hoy va a ser sencillito. Simplemente es mostraros cómo podéis extraer la textura que vayáis pintando sobre vuestra figura en ZBrush a un JPG que ya podréis aplicar vosotros como textura cuando saquéis el modelo para 3D Max, para Unity, etc. Entonces, sí que ya tenía un vídeo donde expliqué un poquito por encima cómo se pinta en una figura y cómo, dependiendo de la geometría, esa pintura va a quedar más o menos fina. Entonces, os pongo encima el enlace a ese vídeo, pero sí que os quiero enseñar un par de cosillas que así aprovechamos para darle una textura a este golem. Entonces, lo primero, ya sabéis que si queréis aplicar un color entero a una pieza, por ejemplo, esta subtool es todo una pieza, no está dividido en varios, simplemente vamos a coger un color que nos interese. Por ejemplo, vamos a hacer que este golem sea un golem de hielo. Por ejemplo, vamos a darle de color base un color más oscuro, digamos un poquito más así. Y directamente podemos ir a color, fill object. Como veis, se aplica a toda la figura. Entonces, lo interesante es que hay una serie de opciones en la pestaña de masking que rápidamente nos va a poder, a través de un análisis de la geometría, gracias a Dios estos programas son más listos que nosotros, nos va a elegir aquellas hendiduras salientes, es decir, va a trabajar un poquito con el tema de cavity, smoothness y picos y valles. Como veis, dependiendo de lo que vayamos aplicando, por ejemplo, vamos a darle cavity, le damos a 100, clicamos y como veis, lo que hace es enmascarar las hendiduras. Lo mismo ocurre cuando le damos a smoothness, enmascaramos, fijaos, crea otro tipo de efecto. Si, por ejemplo, empezamos a mover estos valores de 10, 100, dependiendo del fall-off, es cómo se degrada la máscara, vamos a ver que nos crean diferentes efectos. Lo mismo cuando intentamos en pico y valles. Ya digo que esto al final es ir jugando un poquito e ir viendo cada uno los efectos que nos va dando y las selecciones que nos van a aportar. Esto lo digo porque hace que no tengáis que volver a repetir trabajo y sobre todo que el color que vayáis a dar va a ser exacto respecto a vuestra geometría. Es decir, después cuando vayamos a extraer el mapa de albedo, ¿no? De diffuse, el de color, ¿no? El de polypaint,
va a casar perfectamente con el mapa de normales o el bump que vayamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, vamos a limpiar y vamos a coger pues smoothness. Vamos a hacer que sea un poco más bajo, que no tenga tanta degradación. Le damos y nos quedamos con esta máscara. Entonces, fijaos, ahora mismo lo que tenemos es que nos ha enmascarado, digamos, las hendiduras. Podemos, por supuesto, hacer la inversa de la selección y podemos aflojar, ¿no?, esa selección. Entonces, ahora simplemente podemos elegir cualquier color. Por ejemplo, digamos que vamos a ir a algo más limpio, ¿no? Y le damos color, fill object. Como veis, nos crea ese efecto. Creo que ahí me he pasado un poquito, pero no queda del todo mal. Lo que pasa es eso, que posiblemente cuando he suavizado la máscara, he ensanchado demasiado esa selección. Vamos a limpiar, vamos a darle que el fall off sea menor, le damos de nuevo a smoothness y ahora sí, hacemos la inversa. Como veis, está esa selección más definida y ahora volvemos a dar color, fill object. Como veis, ahora sí que tiene más precisión, ¿no? Más esos rayos, más parece que está casi reventando ahí la figura. Es un poquito, esto lo digo porque os va a venir muy bien cuando hagáis efectos de lava y cosas así. Las típicas armas, ¿no?, que están hechas de piedra. Viene muy bien estos efectos. Por supuesto, esto después sí que podéis, bajando la intensidad, elegís pues otro color, que os voy a decir yo, pues vamos a darle un color más oscuro aún. Y podéis elegir ciertas partes. Podemos ir tocando. Lo que pasa es que quizás aquí, si os fijáis, es demasiada intensidad, es decir, nos tapa totalmente lo que hemos pintado. Vamos a bajarle mucho más esa intensidad y así cuando pintamos no hace desaparecer, ¿entendéis? Simplemente combina, ¿no? Digamos que va, ¿cómo diría yo? Sumando, ¿entendéis? Sería ese concepto. Por ejemplo, vamos a darle aquí en las extremidades y para que no se diga, como si tuviera pantalones, por decirlo de alguna forma. E incluso vamos a darle un pequeño toque de personalidad y vamos a irnos aquí a los ojos y le vamos a pintar unas pequeñas luces. ¿Entendéis? Así y así. Perfecto. Ya digo, muy rápido. Vamos a bajar incluso la intensidad y así, un pequeño toque, como si la luz lo contaminara, ¿entendéis? Como si estuviera saliendo de el ojo. Perfecto. Ya digo que eso es simplemente jugar un poquito con intensidad y le pilláis el punto. Bien, como veis, ¿no? Es una pintura, no es lo mejor que haya podido hacer en mi vida, pero nos sirve para lo que quiero explicar. Bien, este modelo ya está en subdivisiones, perdón, geometría, como veis, tiene varias subdivisiones. Fijaos, ¿no? Si bajamos a la última, como veis, la pintura desaparece porque no tiene suficiente definición la figura. Siempre, si queremos extraer, vamos a tener que trabajar en la subdivisión más alta y necesita tener UVs. De nuevo, os pongo el otro vídeo donde mostré cómo se hacían UVs muy rápido. Simplemente deciros es eso. Tendríais que trabajar con clon, que sería la menor subdivisión. Ahí rápidamente hacéis el unwrap y os lo traéis a esto. Y entonces vais a tener muy rápido un unwrap muy sencillo, que por supuesto no será lo mejor, pero os permitirá tirar para adelante, que muchas veces es lo que necesitamos. Bien, una vez tenemos esto, ¿cómo nos llevamos esta pintura que hemos hecho a un JPG que nos permita después aplicarlo a nuestro modelo en otros programas? Tremendamente sencillo. Simplemente nos vamos aquí, Texture Map, y como veis, podemos crear, si pincháis, os saldrá el desplegable, y podemos decir nuevo, desde máscara, desde VMap, desde Polypaint. O sea, la verdad es que, gracias a Dios, ZBrush, hay cosas que son para tontos. O sea, está hecha para gente como yo. Simplemente clicáis, va a tardar, y como veis, aquí ya teníamos lo que os he comentado, estaba ya el modelo Unwrap, ¿no? Estaba desplegado, y como veis ya tenemos ahí aplicada nuestro Polypaint en una textura. Entonces, lo único, fijaos, este es el tamaño del mapa que vais a exportar. Podéis hacer un mapa que sea
súper cutre, ¿no? O podéis llevarlo a 4K, por decirlo de alguna forma. Y el VMap border será simplemente la distancia que habrá desde el dibujo al perímetro exterior. Eso son en píxeles. Normalmente dejad 16 para que tenga un poco de margen, que no esté a filo, por decirlo de alguna forma, esa textura. Entonces, 4K, 16, nos vamos aquí, ya lo tenemos. Simplemente clonar textura, le damos, veis, os la trae aquí, pinchamos y aquí tendremos nuestra textura, le damos a exportar y al escritorio lo metemos, simplemente. Normalmente a mí me gusta dejarlo como Photoshop para poder darle algún toquecillo. Vamos a decirle diffuse. El diffuse es de los que somos viejos y trabajamos con el 3D Max desde hace muchos años. Simplemente guardamos. Sí. Perfecto. Lo tenemos y vamos a abrirlo. Veis que tengo un montón de marranería. Eso es, ya os digo que este mes ha sido un poquito duro. Ha ido bastante trabajo, pero bueno, oye, ¿quién se queja de eso, no? Hoy en día. ¿Ok? Y como veis, aquí ya tenemos nuestra textura, que por supuesto vosotros ya podéis machinar, mejorar, etcétera. Y esta textura la aplicaríamos al modelo una vez lo extraigamos para otros programas, ya digo, desde Maya, Marmoset, etcétera. O sea que ya veis, ningún problema. Pues nada, gente, ha sido. Con esto terminamos y de verdad, a ver si ya de nuevo me pongo las pilas y al menos un vídeo a la semana y a partir de ahí a seguir mejorando. Muchísimas gracias. Un abrazo.